Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy tengo un invitado que yo diría que más que sangre en la pena, tiene el deporte del voleibol, pero vamos, chutado cada día, y es un hombre que ha arriesgado y lo vamos a conocer en diferentes facetas porque creo que es de los pocos, y ahora hablando fuera de cámara se ha sumado una faceta más. Ha sido jugador, ha sido entrenador, presidente y ahora ojeador, porque vamos, es que le toca todas las facetas en cuanto a lo deportivo del voleibol se refiere. Sin más, para entrar en la entrevista en profundidad, porque va a ser una entrevista muy interesante, le damos la bienvenida a Gustavo Moreno. Muy buenas noches, Gustavo. Hola, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la Gracias a ti por aceptar la invitación. Ya lo decimos, ahora entraremos en profundidad. Creo que has tocado todas las facetas del voleibol. Sí, vamos. Por ahora creo que sí. Por ahora, si no surge una nueva, bueno, presidente de la federación en todo caso. De tonto no me arriesgamos. Para empezar, Gustavo, ¿cómo comenzó tu amor, por así decirlo, tu amor por el voleibol? ¿Cómo llega el voleibol a tu vida? Pues como en muchas familias, mi hermano jugaba voleibol y yo era el chico de la familia y siempre teníamos el voleibol en la puerta de la casa, pues yo me crié en el albergue Santa María de Guía, en las canchas ahí del albergue, y allí había voleibol todo el día y mi hermano jugaba, mi hermana jugaba también. Y claro, uno con 8 o 9 años siempre llega ahí con un balón, se ponía con balones y ahí poquito a poco esa semilla fue creciendo y nada, y ahí empecé mis pasitos con el voleibol. ¿Y tu inspiración podemos decir que fueron tus dos hermanos o hubo alguien más así que ya jugara, por así decirlo, más profesionalmente que digas tú, Jolines? Me enganchó también. Sobre todo mi hermano Carlos, somos 5 hermanos. 3 jugamos a voleibol, mi hermana Lola, mi hermano Carlos y yo. Y mi hermano Carlos fue el que me plantó muy bien esa semilla porque él era muy buen jugador, un gran atacante, era un espectáculo verlo jugar y a mí me gustaba verlo y quería jugar como él, básicamente. Y ahí empezó mi andadura, mi andadura en este deporte. ¿Y esos primeros inicios, en qué categorías empezaste a jugar a voleibol, ya así hablando federado? Yo empecé, como te dije, en la cancha siempre con el balón, no había entrenadores ni nada. Los entrenadores estaban para los equipos juveniles, de juvenil para arriba, porque antes no había ni cadetes ni infantiles. Desconozco el motivo, tendría que preguntarlo la verdad, en esa época cuando yo empecé. Y a los 12 años pues yo estaba haciendo lucha canaria con el Ramón Jiménez, jugando al fútbol con la Unión Deportiva Guía y voleibol. Y el entrenador, que era Paco Vega en ese momento, del equipo juvenil, se acercó y me dijo: Gustavo, decídete por un deporte. O lucha canaria, no me dijo vente conmigo, sino decídete por un deporte. Me decidí por el voleibol y con 12 años empecé a entrenar con un equipo juvenil. Bueno, a entrenar, a llevar el balón, porque eran grandes, eran de chicos de 17, 18 años y poco más que me vacilaban, pues yo era el chico, me cuidaban mucho, es verdad. Pero como yo era el chiquitito, yo era el que me tenía siempre para todas las pequeñas travesuras. Y ahí empecé a jugar, empecé a entrenar. El primer partido lo jugué con 14 años, que no había jugado, o sea, no jugué en ningún momento con ellos. Si me iba a los partidos, me sentaba allí, veía los partidos, pero no podía jugar. Y ese primer partido, como dices tú, que ya por fin te dejan entrar en la cancha, ¿cómo recuerdas ese primer día? Para mí fue, con mucho nervio porque, claro, empezar a jugar con ellos, siempre verlos jugar. Y una vez el entrenador meterte a jugar con ellos, es verdad que no tenía el nivel para jugar con ellos, pero me puso a jugar en ese partido. Me acuerdo fue en el 29 de abril, contra el Olímpico masculino, que ahora es solo un club femenino. Y nada, perdimos, pero yo me lo pasé muy bien, porque fue mi primer partido. Y justamente empiezas ya con 14 años en el club, vamos, entre comillas, primer partido, pero ya cuando, lo que decíamos, el primer club fue en Guía. Sí, mis semillas son del Club Voleibol Guía. Yo empecé a entrenar con el Club Voleibol Guía y hasta los 20 años estuve en dicho club. Yo antes era, como todo niño chico, siempre hay un desarrollo. Yo era chiquitito y gordito, a mí me decían el piraña, de verano azul, ¿no te acuerdas de verlo? Sí. Pues yo era así, pues yo era gordo, chiquitito y yo a partir de los 14 años ya... ¿Diste el estirón? Di el estirón, ya me metí en una altura buena, ya estilicé el cuerpo, ya jugaba mejor y demás.
y ya pasé de ser uno nomás a ser un jugador importante dentro del guía. Tanto en la parte juvenil, en segunda división, y ahí fue ya empecé a crecer como jugador, jugando en primera división con el guía, lo que hoy diga Superliga 2. Después me trasladé a Las Palmas también, al Club Bolívar San Roque, donde estuve 2 temporadas, también lo que es Superliga 2 hoy, lo que es la división de plata, como segunda en fútbol, para explicarlo un poquito para que la gente me entienda. Y mi andadura como jugador fue ahí. Y estamos hablando, ¿hasta qué edad estuviste jugando profesionalmente? Yo estuve jugando, y como jugador? A ver, después del San Roque volví otra vez a Guía, volvimos a hacer un equipo de segunda, porque en Guía, cuando yo me fui de Guía, como todo, siempre hubo algún problemilla y el equipo no siguió, y volví a Guía, me volvieron a llamar la directiva de Guía, volví a jugar en el Guía, volvimos otra vez a ir a fases de ascenso para intentar subir a primera división, y al segundo año, hasta los 24 años creo que fue, cuando subimos también a lo que hoy día es Superliga 2, y estuve una temporada y no terminé la temporada porque pasaron cosas como todo siempre, y me vine para el Galda. Y aquí en el Galda me acuerdo que estaba lo que es la Superliga masculina, y empecé ya más bien como entrenador, echando una mano como entrenador de la base y como segundo entrenador del primer equipo. Y ya era compaginando un poquito mi faceta de jugador y entrenador, jugador y entrenador. Y sobresalía quizás un poquito más la de entrenador porque le quedaba más tiempo a entrenar yo a jugadoras y a jugadores que a dedicarme yo mismo a entrenar. Y justamente es lo que dices tú. Yo recuerdo, antes del guía te conocía de la época del Galda, porque en mi época estudiantil tuviste a varias de mis compañeras, a las 2 Dunias, la de la montaña, la Sardina, a Jessica que vive en Barrial ahora. Sí, tengo a la hija. A Luna, unas cuantas más ahí. No. Imagínate si ese año estamos hablando, yo me acabo de pensar, me estoy considerando viejo, estamos hablando del 90 y pico, porque yo terminé de estudiar en el 99, estamos hablando del 90 y pico. Claro, del 90, Eso, y yo recuerdo esa faceta de... Y yo no sé si sigue igual en el guía, por lo que he visto por ahí sí, pero el entrenador ese que grita en la banda, el entrenador que da, en aquella época gritabas un poco más quizás. A ver, digo, pues se te sentía. ¿Sabes qué pasa? Que pasar de jugador a entrenador, ese paso es complicado. Cuando uno está jugando, sueltas todo lo que tienes dentro, jugando, dándole al balón, compitiendo con otros equipos y demás. Pero claro, cuando pasas a ser entrenador, esa rabia que tienes dentro de deportista, no tienes por dónde sacarla. Entonces no es que se la transmitiera a la jugadora, yo no decía por sino a ser tan efusivo, pues le exigía mucho a la jugadora. Yo cometí muchos errores como entrenador y seguiré cometiendo errores, pero esa parte la he aflojado bastante. De efusividad, yo te lo decía por eso, porque tú lo Era muy sentías, efusivo. que después hay otros que no lo sienten, otros que, como digo yo, hablan para sí dentro, para sí mismo, que no, tú dices, ve a los jugadores y las jugadoras, da igual deporte, lo ves, y dices, pero chacho, dile algo, posiciónate o dile algo, pero tú ves eso que son más retraídos y en un deporte, no digo que le falta el respeto, pero se tiene que sentir el entrenador. Al final el equipo, un equipo es el espejo del entrenador. Si el entrenador es intenso y vive mucho el partido, yo siempre digo la palabra vivir el partido, la jugadora, al jugador eso se lo transmite, el entrenador se lo transmite. Ahora, cuando un entrenador o una entrenadora es muy pasivo, normalmente el equipo suele ser pasivo también. Y justamente hablamos en ese aspecto, a muchos cuando pasas de jugador a entrenador, esos jugadores fueron compañeros tuyos de juego. ¿Cómo es esa sensación? Porque te lo digo por ti, porque también lo tuvimos aquí a Juan Germán, que es entrenador aquí, que es entrenador de la Arucas ahora, y también lo tuvimos son jugadores muy jóvenes que dejan quizás sus deportes demasiado jóvenes para dedicarse a entrenar. Es una transición, como dices tú. Me siento en el banquillo con los que eran mis compañeros, por ejemplo, hasta la temporada pasada. Exacto. ¿Cómo es el buscar, por ejemplo, ese respeto, como diciendo, que no te va como el compañero que estaba en la cancha, sino como entrenador? ¿Cómo es esa transición de adaptación? A la hora de que te respeten como entrenador, es difícil que compañeros casi de la misma edad que tú, que te respeten como entrenador. Si tú sabes de este deporte, si sabes del deporte que vas a transmitir, te van a respetar. Si no sabes, si
no sabes plantear los ejercicios, no sabes buscar los objetivos con cada ejercicio, la jugadora, el jugador se va a dar cuenta y tarde o temprano no te van a oír. Ahora, para que te respeten, ellos tienen que saber que tú sabes de lo que estás hablando y sabes lo que estás haciendo. Con eso ya consigues el respeto. Y hablando, estamos hablando de respeto, pero cuando das ese paso, como dices tú, estabas hablando también del proceso de cuando eras un jugador, como dices tú, con 12 años vas creciendo físicamente para practicar ese deporte. Ahora vamos a esa faceta de entrenador. ¿Cómo vas creciendo profesionalmente hablando dentro de esa transición de adaptación de decir, con qué hándicap te podías llegar a encontrar con, si pones en una balanza, dices, jolín, me costó esto, ¿qué fue quizás lo que en los inicios, que ahora has ido perfeccionando, que te costara más? Yo en el inicio empecé con un grupo de chicas, que eran alevines, en guía, y con 17 años. Yo con 17 años sabía jugar, pero no entendía este deporte como lo entiendo ahora mismo. Y yo lo que le transmitía a ese grupo de niñas era lo que yo sabía hacer, lo que sabía hacer dentro del campo e intentar enseñarles esa parte mía como jugador. A partir de ahí ya me empecé a hacerme mis cursos, a hacer mis cursos de entrenador y a entender un poquito más la faceta de entrenador. Yo seguí creciendo con ese grupo de niñas, ya no solo con ese grupo de niñas, sino al mismo tiempo también entrenaba 2 o 3 equipos, y siempre he entrenado 2 o 3 equipos, no solo un equipo, con el tema masculino también, y fui creciendo un poquito, cayéndome un montón de veces, porque todos los entrenadores se caen, pero se tiene que volver a levantar, o sea, errores que cometes, que sabes que son errores, que los tienes que cambiar, e intentas no volver a caer en el mismo sitio, y ya a base de esfuerzo y de constancia, y de seguir, y repetir, y porque a uno le gusta, pues llegué a una edad que más o menos ya entendía un poquito más este deporte y sabía un poquito más cómo transmitirlo. El paso de decidir, dejo de jugar y me dedico más a entrenar, pues básicamente lo tomé aquí en Galda, con la oportunidad de ser el segundo entrenador de Superliga, pues ya me centré más en entrenador, ya me fui a la península a hacerme el curso de entrenador nacional y dedicarme al 100% a la faceta de entrenador. Fue un paso difícil, porque a mí me encanta jugar, me encantaba jugar, pero tenía que decidir o ser jugador o yo creo que mi etapa como jugador ya era mi tope fue Superliga 2, de ahí para arriba, desgraciadamente mi nivel no llegaba más, tenía que aceptarlo, me hubiese gustado jugar en Superliga, pero no tuve ni los entrenadores ni el conocimiento suficiente para poder llegar a competir al máximo nivel. Entonces ya decidí buscarlo por otro camino, que en este caso era el ser técnico, ser entrenador. Ahora entraremos en esa faceta de lo que estamos hablando de la Superliga. Quizás te has quitado la semillita esa de no haber llegado a la Superliga como jugador, lograrlo quizás en esta faceta nueva. Sí, a ver, ganas no me faltan de ser jugador de Superliga, tampoco me causó ningún trauma ni nada, pero sí es verdad que como entrenador sí tenía ese objetivo. Tenía ese objetivo de intentar llevar a un equipo o que algún equipo se fiara a mí como entrenador y ficharme como primer entrenador del equipo de la máxima categoría del voleibol nacional. Cosa que conseguí, no que me fichara, sino el paso... me llamó el Olímpico de Las Palmas, el presidente Juan Manuel Campos, y me ofreció unirnos. En ese momento yo estaba en el Galda y me ofreció unirnos. Yo llevarme varias jugadoras de Galda para el Olímpico, para fortalecer el equipo juvenil, y él aparte también me daba no solo el juvenil, sino el equipo que competía en segunda división. Pues yo sin dejar Galda seguí yendo a Las Palmas entrenando, y ese año ya nos metimos en campeonatos de España con el juvenil femenino, con el equipo de segunda división subimos a primera división, lo que es la tercera categoría, y ahí empecé ya más profesional, mi carrera más profesional como entrenador. De ahí de primera división ya estuvimos varios años en primera y con juveniles yendo a campeonatos de España como primer entrenador, y después ya di el salto a lo que es la Liga Superliga 2. La liga se llamaba Liga FE. Ahí estuvimos 3 años en esa competición y al 4.º año ya subimos a lo que era la Superliga. Y en la Superliga estuve hasta el 2007-2008 como primer entrenador, y después ya lo dejé ya porque ya durante ese periodo también me volví a guía. Me llamaron de guía
y compaginaba de ser primer entrenador del primer equipo del Olímpico con volver otra vez a retomar el voleibol en el municipio de Guía. Junto con mi mujer Patricia empezamos a coger el equipo del club de Guía, que estaba moribundo, para intentar volverlo a renacer, como tú dices. Y lo compaginé como entrenador del Olímpico. Y al final tuve que tomar una decisión, o el Guía o el Olímpico. Y ahí me tiro un poquito quizás más las raíces de volver a recuperar lo que era el voleibol en Guía. Y hablando de eso, que es quizás lo que dices tú, llegas al top como entrenador y tomas la decisión, como dices tú, de, jolines, estoy cogiendo en UBI a un equipo, o a un club en este caso, porque no era un equipo, era un club. Era un club, exacto. Coger a un club en UBI y que te tire, como dices tú, las raíces de esa sangre y decirle, jolines, quizás el club que me dio la primera oportunidad, ese de decirle, yo lo estoy viendo morir, es poner en la balanza quizás lo emocional más que lo profesional. Vamos a ver, te vas a dedicar a lo mismo, pero a veces tira, lo que solemos decir a veces, ¿qué me tira más, lo económico o lo emocional? Lo económico, lo familiar, la sangre y ¿cuánto tiempo te toma, lo que dices tú, que ya te sientas como dices tú con tu mujer? No sé si es decisión tuya o decisión de los dos, que se sienta y dice, pone sobre la mesa la baraja y decides elegir. ¿Cómo tomas realmente esa decisión? Pues la verdad que fue difícil, porque a mí me encantaba viajar, me encantaba competir a ese nivel, pero yo durante ese periodo me pasaba muchas veces por el pabellón de Guía, y veían siempre 4 niñas entrenando y con entrenadores, no, con monitores que sabían de lucha canaria o de balonmano o de fútbol, pero no sabían de voleibol. Y daban voleibol a esas 4 o 5 niños. Y yo, pensando un poquito en lo que yo viví desde chiquitito en Guía, toda la cantidad de gente que jugaba voleibol en Guía, bueno, Guía siempre ha sido un municipio de voleibol, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, en el norte, pues quería recuperar otra vez eso. Y eso, Patri y yo nos sentamos y nos empezamos a hablar y empezamos a crear las escuelas. Yo iba por las mañanas a los colegios a dar clases y después por la tarde me iba con el equipo de Superliga y ella por la tarde se quedaba con el club. Y al final ya empezó a venir muchas niñas y ya no, ella sola no podía y yo entrenaba algún grupito, después me iba para Las Palmas y era una locura, una pequeña locura, bonita, pero era una pequeña locura. Y al final había que decidir ya y ya nos quedamos en Guía fijo. Y cuando ya decide, los dos deciden y pone, antes estamos hablando fuera de cámara, es la expresión que solemos decir, los dineros. Los dineros porque estamos hablando de resurgir un club y aunque nos guste o no nos guste, lo económico al final mueve para poder resurgir esas necesidades, que hayan instalaciones, que haya equipaciones, que hayan balones, etcétera. Todo lo que conlleva ese club, por así decirlo. Cuando tomas las riendas y te sientas con Patricia y ves esa evolución, ¿con qué categorías empiezan? Me refiero, empiezas a mirar las instalaciones, mira, tenemos estas instalaciones, hablas con el ayuntamiento, lo típico, va a decir, necesitamos este espacio. ¿Cómo empiezas a estructurar lo que es el club hasta fecha de hoy? Nosotros empezamos era un grupo de 10, 11 niñas, no se les cobraba nada, ni nosotros tampoco cobrábamos nada, simplemente hacíamos la captación por los colegios para que se fueran apuntando y vayan viniendo al casco, porque antes lo teníamos en Montaña Alta, en Casa Aguilar, en La Atalaya, en Becerrí, teníamos varios núcleos de voleibol. Pero claro, habían 3 niños en un lado, 2 niños en otro, etcétera. Centralizar Entonces todo. Ya lo centralizamos. Yo creo que ese fue el acierto, centralizarlo todo, porque es más fácil que te vengan 20 a tú ir a repartirte, porque pierdes mucho tiempo en la carretera, entrenan menos tiempo, porque los entrenamientos eran de 50 minutos. Una vez que te vienen al municipio, te vienen al pabellón, ya es 1 hora y media, y eso mejoran bastante. Y poquito a poco, sin cobrar absolutamente nada, no cobramos nada, y al final fuimos aumentando en cantidad de gente. Yo creo que por el buen trabajo que estábamos haciendo, porque si no se hace buen trabajo no te viene nadie, y por la ilusión que le poníamos. Y yo creo que mucha culpa tuvieron los profesores y profesoras de educación física que me abrieron las puertas de los colegios de
de Guía y de Galda, pues no solo me centré en el colegio en el municipio de Guía, sino en el municipio de Galda, incluso fui a Aruca a dar clases en la hora de educación física de voleibol. Me abrieron las puertas y gracias a la colaboración que tuvieron ellos conmigo, con el club, pues aumentamos en cantidad y en calidad. Y cuando ya tienes, lo que si tú ya tienes la cantidad y la calidad, ¿cuándo empiezan a competir? ¿Cuándo te planteas de decir, vamos a federar a las niñas? A ver, desde la primera vez que ya empezamos, la metimos a competir. Ya, o sea, yo no entiendo el deporte si no hay competición. Entrenar por entrenar, no, en un deporte no lo veo. Yo personalmente, puedo estar equivocado, pero a mí me gusta entrenar para competir. Y cuando entrenamos a niñas o a niños, les enseñamos a competir, porque creo que es básico en la educación deportiva y personal que aprendan a competir, en este caso compitiendo a voleibol. Pero ya para dar el salto más grande eran más horas de entrenamiento. El secreto está en la calidad que tenga el club a la hora de darle los conocimientos a los deportistas que vengan a dicho club y las horas de entrenamiento. El secreto está que en vez de entrenar 3 horas a la semana, entrenar 10 horas a la semana. Si tú entrenas 10 horas a la semana, seguramente vas a conseguir equipos competitivos. Y si entrenas menos, pues tendrás que tener entrenadores o entrenadoras de mucha calidad que sepan trabajar muy bien, que eso es complicado, porque eso cuesta dinero. Puedes traerte un entrenador o entrenadoras de mucha calidad para entrenar menos horas. Si quieres calidad y menos horas, eso se paga. Pero si no, hay que entrenar 10 horas para competir. Un equipo competitivo, las horas de trabajo, sobre todo en la base. Ya cuando sean más grandes, pues ya eso ya es compaginarlo un poquito. Hay que tratar la vida personal, profesional, con los entrenamientos. Pero desde chiquitito es horas. Y ahí te encuentras con el hándicap de los estudios, las clases particulares. Otras actividades extraescolares. Si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Entonces, como club te tienes que plantear, vamos a competir al máximo nivel en la categoría de infantiles, cadetes más, o simplemente vamos a competir. Entonces ahí es donde, esa es la pelea que tenemos ahora mismo. ¿Y cuando entras directamente también como presidente? No. ¿O entras como para renacer el club y...? Hicimos el club, mi mujer y yo, Patri y yo, hicimos el club y nada, ni éramos presidentes ni nada, éramos los dos que llevamos el club. Como antes, una gestora, por así decirlo. Exacto, llevamos el club y hacíamos lo que podíamos y ni teníamos patrocinadores, las niñas no pagaban, la camisa pues nos las compraba algún bar o algún amigo que tenía yo que tenía alguna empresilla, pues me compraba 10 camisas, pues, o 12 camisas, o a veces, no sé, medio de favores esos chiquititos que antes eran pesetas, que te costaban a lo mejor 10.000 pesetas una equipación, pues nos movíamos así, o comprábamos camisas normales, le poníamos un número y a jugar, porque económicamente antes no ayudaba a nadie. Ni antes y ahora también la cosa tampoco es que esté muy halagüeña, como solemos decir, y tú lo sabrás mejor que nadie cómo está actualmente. Ahora, no, es verdad que ahora pero sí. hay algunos que todavía sigue invirtiendo en el deporte. En ese aspecto sí podemos decirlo que hay algunos, pero... Yo no conozco presidente de ningún club que no haya puesto dinero a su bolsillo para solucionar algún tipo de problema del club. Y hasta el día de hoy, todos los presidentes que yo conozco, y mira que conozco muchos, por lo menos del deporte que estamos hablando de voleibol, que hayan puesto dinero, que están poniendo dinero a su bolsillo. Es verdad que ahora está la Dirección General de Deporte, está ayudando, el Cabildo está ayudando, que gracias a eso estamos saliendo. En mi caso, aparte de ellos dos, el concejal de Deporte y Alfredo Goncalves nos está echando una buena mano, está apostando por el deporte, ya no solo por el voleibol, sino por el general. Y que creo que tiene que ser así también, te digo, o sea... yo de lo que lo conozco y creo que una o dos veces que he tenido entrevistas con él, es de los que más está arriesgando deportivamente hablando, y es un hombre que con sus técnicos también se está dejando, como digo yo, los cuernos y la cabeza para presentar proyectos en el Cabildo, deportivamente hablando, para infraestructuras y para todo. ¿Sabes qué pasa? Que si
Yo lo digo claro, la gente no sé, va a ser el miedo ahora mismo que hay si eres de un partido, si eres de otro partido, si eres de otro partido. Yo soy como le digo yo a todo el mundo, yo soy del Club Deportivo Voleibol Guía, y en particular y en general del deporte. Si alguien apuesta por el deporte, o sea, las puertas tienen que estar abiertas, como el que apuesta por la cultura, porque tenemos que alimentarnos de las ayudas esas que nos puedan dar. Y si es una concejalía de deporte, y en este caso Alfredo Concalves la ha cogido y está apostando por el deporte, pues oye, ¿por qué? Porque está en la concejalía de deporte. Es un concejal que ha apostado por el deporte, que hace muchos años que no se ha apostado por sí, habían ayudas, es verdad que habían ayudas. Y yo te hablo del municipio donde estoy. Creo que Galda también está bien, porque también está Adai con el balonmano. Yo hablo mucho con Adai, y Adai también está saliendo. Adai fue como tú, los dos están a la par, Claro, con el balonmano y tú con el guía, los dos intentaron resurgir Adai los clubes. cogió un club muerto. Los dos resurgieron los clubes. Un club muerto, y mira dónde lo tiene. Con campeonatos de Canarias, campeonatos de España, y ya te digo que son horas de lunes a domingo. Yo he hablado con él y hablamos muchas veces, y es de lunes a domingo. Y 20.000 papeles de lunes a domingo. Y aparte de los papeles, prepararte los entrenamientos, etcétera, 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 todo lo que conlleva un club. Que estoy encantado. Y él está encantado también. Porque pero ustedes aman cada uno respectivamente, ama sus deportes, claro, y lo quieren mantener vivo. Si tenemos la ayuda mucho más fácil, suficiente, mucho más fácil, y sobre todo vamos a educar a muchos deportistas, a muchos niños, muchas niñas que en vez de estar en cualquier otro lado, están divirtiéndose, frustrándose, enfadándose, o sea, todas las sentimientos que puede tener en la vida los puede tener en el deporte, y si lo sabe llevar bien en el deporte, quizás en la vida también le irá mejor también. Y que justamente una de las preguntas que la tenía aquí, justamente la tenía aquí, pero un poquito más antes, pero la sacaste ya, y justamente, ¿qué papel, en tu caso como entrenador, presidente y gestor de un club, y por lo que has vivido también desde la otra parte, porque a veces cuando has vivido esa parte también dices tú, ojalá hubiera yo tenido un entrenador que se preocupara, que yo me formara, que en mi educación, como dices tú, hablamos antes de competición, la disciplina, que la gente considera que no, la perseverancia, que dices tú, un deporte, siempre quizás lo hemos vinculado, como digo yo, la disciplina, quizás a veces lo vinculamos a esos deportes marciales, el taekwondo, y si es una disciplina que te mantienen ahí para canalizar, pero todos los deportes tienen esa faceta educativa, formativa, de esa disciplina, de esa perseverancia, de decir, luchar por un sueño, luchar por una meta, porque un partido es una lucha todos los fines de semana. Yo creo que la disciplina bien llevada y bien transmitida es muy buena. Mal transmitida y mal llevada es muy mala, eso sí es verdad. Por eso digo que ahí está, los entrenadores somos educadores también. Y en los niveles de base somos más educadores a veces que entrenadores. Y ahí sí que es donde necesitamos la ayuda de las madres y los padres. Porque nosotros en la cancha exigimos y apretamos a la niña o al niño a la hora de entrenar, que nos falta entrenar, en el entrenamiento, en el mismo entrenamiento se le exige. Y si la niña o el niño llega a la casa y le transmite a la madre o al padre que le estamos exigiendo demasiado, y no tenemos esa ayuda, es decir, oye, ese apoyo, pues es difícil. Y cada día se está convirtiendo, yo creo no, yo lo hablo con muchos entrenadores de muchos deportes, y estamos en una línea fina, ahora mismo el voleibol está en una línea fina, y muchos deportes que lo que pasaba en fútbol, lo que pasa en fútbol de los enfados de las madres, de los padres, los conflictos que hay en los partidos, en voleibol nunca lo había visto, y ahora se está viendo cosillas ya no solo en el voleibol, sino digo, en todos los deportes. En todos los deportes. En todos, sea el que sea. Y no sé por qué, y los niños no quieren eso, ni las niñas quieren eso. Ya, eso, y hasta hace poco, por algún motivo fue, haciendo mención justamente, y lo dijo un entrenador de fútbol, Luis Enrique, en los podcasts esos famosos que él hace, no le exijas a tu hijo va a un partido, anímalo, lo pasaste bien, te divertiste, ¿no? Esa frustración que tienen los propios padres con hacer estrellas a sus hijos, y él mismo lo dice,
Llega uno entre 1.000.000. Tú no le pretendas que tu hijo, el entrenador te está educando, pero es que el problema no lo están pasando ustedes solos. En temas educativos, el profesorado también está con la línea fina, no, muy fina también, en comparación como antiguamente. La verdad que yo no sé cuál es el problema, no sé si yo soy padre también, no sé si estamos educando mal, si es el camino para educar, pero algo estamos haciendo mal en general, porque no sé, o sea, no estamos culpabilizando a los niños y a las niñas a veces de cosas que somos los mayores los que tenemos que dar el ejemplo y solucionar ese tipo de problemas. Y al final lo que queremos es que los hijos, las hijas de todo el mundo sean felices. Se lo pasen bien. Disfruten de un deporte, que lo están haciendo y disfruten. Si llegan a la máxima categoría, pues bien, y si no llega, igual de bien, pero que sea feliz, o sea, el objetivo es que sea feliz, con disciplina, con un esfuerzo, con tal, pero que se lo pase bien. Que no lo vean como algo recreativo, como solemos decir, sino es una actividad deportiva, es una actividad competitiva, vas a conocer gente. Ya no solo en todo. O sea, el entrenador, o sea, lo bien que se lo pasan entre ellos y entre ellas. El día a entrenar, cuando se sientan a estirar, se ponen a hablar de los estudios o de 20.000 conversaciones que tienen ellas y ellos. Y ese rato es de ellos y es de ellas. No es de los entrenadores, ni las madres, ni los padres. Ese rato, esa convivencia es para ellas y para ellos. Y siempre pongo el caso de una jugadora que tuve yo en la selección canaria de voleibol, que ella no se acuerda, es muy buena jugadora, ella no se acuerda, ella me dice, Gustavo, yo es que no me acuerdo de los partidos. Yo me acuerdo de lo que hacíamos en las habitaciones, voy a llamarlo de alguna forma, las perrerías que hacían entre ellos, entre chicos y chicas, cuando coincidíamos en concentración. Claro, pues si eso es lo divertido. Al final lo divertido es eso. O sea, fíjate, no se acuerda de los partidos, se acuerda de las anécdotas de las concentraciones. Seguramente se acordará de algún partido donde ella jugó muy bien o demás, pero donde el cariño realmente que tiene es a esas vivencias que tuvieron en las concentraciones con la selección. Y es lo que dices tú, y también, por lo que vivo yo en facetas deportivas, es el concepto familia, porque al final es compañerismo, el concepto familia. Crean muchos grupos y crean lazos que duran muchos años. Sí. O sea, yo tengo jugadoras que hoy día son madres, que son de 40 y pico años, que quedan una vez al año, o muchas de ellas durante el año se ven, pero se suelen reunir y hacer una cena, irse a comer y se siguen viendo. Y esa amistad la siguen manteniendo pero de por vida, pero ya no solo en el guía, sino en todos los clubes conozco casos de que se siguen viendo. Y ya no una generación, sino muchas generaciones. Y eso es muy bonito. Y justamente lo que dices tú, van creciendo, muchas empiezan desde pequeñas y acaban juveniles y eso, muchas juntas, otras por circunstancias lo dejan, pero es lo que dices tú, y hay que tener, y justamente, y lo hablamos también antes fuera de cámara, el tema de que hablamos ahora con la línea esa muy fina, y también provocar esa frustración en los pequeños y no tan pequeños, lo que hemos tocado mucho, y no sé si tú como presidente y entrenador lo has vivido también y lo solemos ver en medios de comunicación, el tema de la salud mental, en temas de... Y ahora siempre ha existido, porque a veces quizás ahora se hable un poquitito más, porque eso siempre ha existido en todos los deportes, igual que hablamos del acoso. El acoso ha existido desde que nosotros éramos estudiantes. Lo que pasa es que hay nuevas tecnologías y el acoso se enfoca de otra manera. Y la salud mental está en esa balanza de que ha existido siempre, pero quizás ahora están los medios de comunicación, las redes sociales, que quizás se hace un poquito más visible para ayudar a la gente, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo en una generación, da igual la edad que tengamos, de más pequeña hasta más grande, en una generación que el tema de salud mental es una generación de cristal, por llamarlo de alguna forma. Y ahí eso son cosas que a mí se me escapan, la verdad. Sí, pero me refiero que en cuanto a temas deportivos, que tú ves esas sensaciones, esas bajas de emociones, esos cambios emocionales que dices tú, yo viene a entrenar y lo que dices tú, yo, intentamos motivarlo y dices tú, aquí hay un... Claro, pero a veces... se te va de las manos. Uno intenta buscar un camino, buscas un camino para intentar que te rindan bien el grupo de deportistas que tienes a cargo, que rindan bien. Pero las cabezas pasan 20.000 pensamientos por esas cabezas y ya está. Y para eso ya tiene que ser gente profesional que sepa. Por eso ahora mismo, no sé si a ustedes ha pasado que están con el tema de
de los psicólogos deportivos ahora que están dando charlas a los clubes y todo. No sé si ustedes han tenido la suerte de tener algún Yo lo tipo de tuve charla todavía. en la selección sí la teníamos, en la selección canaria de voleibol sí tenemos, bueno, en los años que yo estuve, sí había una psicóloga y se reunía con todos los grupos de tal, y a veces se reunía con individual, y si necesitaba más refuerzo alguna niña, algún niño. Y ella me lo comentaba, no me decía exactamente tal, porque son secretos. Es un secreto de profesionalidad. Pero decía que a veces en lo menos que pensaba era en el voleibol, que tenían otras cosas en la cabeza, de problemas que traían de otros lados, ya no de casa, sino de fuera, y que les perjudicaba a la hora de estar allí, a la hora de rendir. Pero claro... Y además ustedes, aparte de lo que estamos hablando de eso, de la salud mental, justamente como dices tú, que intentan ayudarla, pero también la faceta deportiva y cualquier club deportivo, el tema de inclusión social, que a veces también nos olvidamos de esas personas que, como decíamos antes, que a lo mejor económicamente o esa situación, o dices tú, a lo mejor este niño, esta niña está viendo a su situación una vía de escape en el deporte y que le está ayudando a sobrevivir la vida. También tenemos esa parte de la balanza que a veces la gente, eso tampoco lo dice, no, pero se involucra, pero a lo mejor esa hora que dices tú, esa hora y media que está entrenando, se olvida de toda su situación. Completamente, ya te digo yo que sí. Y la inclusión, no eso en ese ya no aspecto, por eso, bueno, sino por los demás compañeros, las demás compañeras que le refuerzan el ánimo. Y la autoestima esa que a veces la tenemos exacto. Por ahí. Y además ustedes también, que es algo que siempre yo también he valorado en el deporte, la diversidad cultural. Igual tú sabes que en el voleibol que tienes de diferentes eso y esa sensación también de decir, de compartir, de esas vivencias que tienen los clubes deportivos, de esa diversidad mundial que pueden tener ustedes, que te viene una, como dices tú, tienes una argentina, una cubana, con una canaria, con una de península, tú dices tú, no, totalmente culturas totalmente diferentes, pero que compartan, que también eso es enriquecedor y a veces nos olvidamos también. Claro. A ver, nosotros siempre cuando nos vienen jugadoras, hemos tenido a la cubana Nancy Carrillo, las chicas argentinas que hemos tenido esta temporada, siempre intentamos que se sienten algún día con las demás, con la base, con las infantiles o con las alevines, con las cadetes, o que las entrenen para que le transmitan conocimiento, para que hagan preguntas, para que un poquito la vivencia que ellas han tenido a nivel profesional. Y eso enriquece mucho a la niña, al niño que lo oye, lo enriquece mucho. En el caso de, por ejemplo, tuvimos a Nancy Carrillo, fue una jugadora olímpica que había quedado tercera con la selección de Cuba. Pues ella se ponía a hablar con las niñas, o las niñas le hacían preguntas, y ya no de voleibol, sino de todo menos de voleibol. Y las niñas eran, claro, oyéndola como si fuera alguien, claro, que ha viajado, que estuvo en China, que estuvo en un montón de países, y claro, y eso les atrae, es conocimiento al final. Y el verse, a lo mejor alguna que dices tú, es escucharla atentamente, y a lo mejor incluso alguna decir, yo me veo reflejada, me puedo ver reflejada y decir, yo puedo llegar a eso. Ojalá. Es eso, pero lo que dices tú, que a veces esa motivación de tenerla cerca, o dices, contrale, yo soy infantil, soy cadete, pero mira, estás jugando en mi club, y es una atleta olímpica, esa sensación de decir, contrale, porque no podemos nosotros. Al final son ídolos o ídolas, pero al final son como nosotros, o sea... Son de carne y hueso que la puedo pellizcar. Yo podía haber sido campeón olímpico y yo soy el mismo que ahora entrenando. Pero claro, no han perdido esa humildad. Las niñas y los niños lo idealizan todo, y los mayores también. Yo, por ejemplo, nunca he pedido un autógrafo, nunca he pedido... Me gustan los cantantes, me gustan los actores, me gustan tal, pero me gustan cuando lo hacen. Pero después a nivel personal, no soy de pedir un autógrafo, no tengo un ídolo. Mi mayor ídolo es mi madre. Yo no sé, soy así y un montón de gente será así también, pero hay gente que idealiza a muchos, a deportistas, a todos, muchos deportistas, ¿no? Que lo veo bien, o sea, no te estoy diciendo que lo vea mal, pero que es algo que tenemos que tomarlo como algo natural, ¿no? Son personas como nosotros, tienen el don de jugar bien a fútbol, el don de jugar bien a voleibol, el don de ser un gran médico, una gran doctora. Tienen esa cualidad que las han hecho así, lograr los objetivos que han logrado. Y hablando de eso, hablando de Nancy, hablando de las argentinas que no van a estar, ¿qué balance hace
no me gusta tocar el tema, pero lo que le decimos que todos lo sabemos que después de la pandemia ha sido un ciclo súper extraño para todos. ¿Cómo es tu balance de ese parón obligatorio que nos costó a todos en cuanto al crecimiento del club, de esos objetivos que han conseguido en los últimos años? ¿Qué balance haces tú como presidente, como entrenador y de tus equipos como tal? La verdad, la palabra es un balance muy bueno, por llamarlo de alguna forma. Todos los clubes han crecido en cantidad de deportistas. Ha habido un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia siempre los clubes no terminaban de arrancar, no habían, las niñas y los niños tenían otras distracciones que las siguen teniendo, pero que ya no es tan preferente como ahora. Digo, centros comerciales, móvil, pantalla, y ahora se le da una importancia, y creo que en eso sí hacían las madres y los padres que le han inculcado un poquito que hay que hacer deporte, que todos los clubes hemos duplicado las licencias federativas de cada club. Nosotros hemos pasado de tener 80, 90 niñas, ahora estamos en 250 lo menos, 250, 250 y algo en total, con los equipos grandes. Pero hay clubes que tienen hasta lista de espera. Nunca en voleibol se ha visto eso. Pero ya no es en voleibol, sino en balonmano, en baloncesto. Es un boom por el deporte. Que la gente quiere correr, quiere saltar, quiere que sus hijos hagan un deporte de equipo. Ya le están dando la importancia a lo que es el deporte. ¿Por qué? Porque nos hemos visto casi un año encerrado entre cuatro paredes y al que no se compraba una cinta quería salir a la calle a pasear al perro, aunque no tuviera perro. Como decimos yo, los de esa época, el que nunca se ha puesto unas zapatillas de correr, salían todos a correr. Claro. Y al final, una obligación te convirtió en una rutina de decir, pues mira, pues al final lo vi como una obligación para despejarme y al final, mira, me está gustando. Y los mayores igual, nosotros los mayores igual. Los gimnasios están llenos, todo el mundo quiere hacer deporte, todo el mundo quiere ir a nadar, ir a correr, ir a montar en bici, salir, vivir. Y eso nos ha enseñado un poquito a salir, a vivir, a valorar la vida de otra manera. A valorarla. Y en cuanto al primer equipo, balance muy bueno también. Reestructuración, que lo hablábamos antes, presidente, entrenador y ahora jugador, lo estamos hablando fuera. Ahora, ¿en qué fase ya la liga acabó? ¿Cómo acabamos? ¿Cómo fue la temporada? Increíblemente bien. O sea, la primera temporada quedamos tercera. Nos falta un pasito para meternos en la fase de ascenso para ir a Superliga. Jugamos la Copa Princesa. No fue sinceramente, no fue todo lo que nos hubiese gustado que fuera, pero fue una experiencia para el club, para las jugadoras que no habían jugado nunca una competición así, pero en líneas generales la temporada ha sido un temporadón tanto en lo personal con el equipo de arriba como en general con el club. Y ahora estamos en la parte de buscar jugadoras, ya hemos fichado a un entrenador, ya lo hemos presentado y hemos presentado a las jugadoras que renuevan esta temporada con nosotros y ahora estamos en la parte de terminar, cerrar la plantilla y estamos viendo jugadoras con representantes y a ver si de aquí a un mes ya tenemos la plantilla cerrada, ya descansa un poquito la cabeza también. Y desconectas también, que te hace falta. Sí. Y justamente en cuanto a plantilla, ¿cuántas te quedas de la temporada anterior y cuántas necesitas? Para que la gente más o menos haga un balance, como diciendo, yo, va a reestructurar medio equipo, estamos como... No, que va para nada. De la temporada anterior que nos quedan 5, 7 lo han dejado, unas a mitad de temporada, otras a final, por distintos problemas. Y la idea es fichar a 5 más y las otras 4, aparte de las 5 que hay, hay una chica de guía y 4 de Las Palmas. Después van a ser otras 5 foráneas, otras jugadoras de fuera, extranjeras o de península. Y queremos seguir dando la oportunidad a las nuevas, sí, a la base. Vale. Ustedes son 4 fichas en un equipo de 14, poner 4 jugadoras juveniles, ponerlas con el primer equipo,
y que se vayan desarrollando más como jugadoras. Son ustedes, por lo que veo y como lo explicas y como lo vives, eres de cantera. Sí, ¿Tú lo sí, viviste? ¿Tú sí, lo viviste y sigues inculcando eso de hay tirar que de la intentar cantera? darle oportunidades, es verdad que al final llegarán o no llegarán, ¿vale? Pero los medios se los vamos a poner. Y ese será, ya le hemos abierto las puertas a un grupo en estos 2 años, desde Segunda División a Superliga 2, un grupo que hoy día son juniors, que el entrenador que venga ahora pues decidirá también si cuenta con ella. Pero ahora queremos también darle oportunidad a las que suben a juveniles, que son chicas que vienen con fuerza, que vienen con ganas, y le vamos a dar la oportunidad. Y las juniors siguen teniendo la oportunidad porque el mismo entrenador que viene para Superliga 2 es el que va a entrenar al juvenil y al junior. Entonces la va a ver y después ya él decidirá quién sube al primer equipo. Estás hablando de entrenador, ¿te vas a desvincular un poquitito de entrenamiento o sigues con la base? Yo con la base, no puedo ponerme a entrenar el primer equipo, porque yo creo que ya esa parte ya la viví, ya es una hoja más ¿En tu libro de vida? En mi libro de vida, pero ya pasó ya y ahora me quiero centrar más en la base, como siempre me ha gustado más la base. La parte de competición, de alta competición sí me gusta, pero eso requiere mucho trabajo y hacer mucho trabajo ahí significa dejar la base. Entonces el objetivo como entrenador mío es la base y después traer entrenadores o entrenadoras con conocimiento, que sean buenos, ya que vienen que sean buenos y que ayuden a desarrollar esa base para que llegue arriba. Estás hablando y también lo hemos estado viendo en muchos otros deportes, igual que en el tema, tanto como entrenadores como en el tema de arbitraje, en este caso, da igual la categoría, también en la baja presentación de gente a prepararse de árbitros, de entrenadores, como en cuanto al voleibol, ¿qué nivel de preparación o de nuevos entrenadores o de formación ves que digas tú, jolín, quizás necesitaríamos un poquitito más? ¿Qué niveles estás viendo? Porque te está costando, a veces cuesta conseguir lo que dices tú. Es complicado, es que, a ver cómo lo explico, conseguir gente que se implique de la misma forma que se implicaba antiguamente. Que sea vocacional, te está costando. Es complicado. Ya hoy todo el mundo te viene, ¿cuánto me vas a pagar? Vale, pero primero yo te pongo, demuéstrame lo que puedes hacer, lo que sabes hacer, y si tú sabes hacerlo bien, yo te pago a razón del trabajo que sepas hacer. Pero después el compromiso, ahora es complicado la verdad. Y en cuanto a referentes, tanto chicos como chicas, ¿te has sentido orgulloso, como dices tú? ¿Alguna ha seguido, como dices tú, la faceta tuya, ha dejado de jugador o jugadora y ha seguido con el gusanillo esa, que lo han vivido y vocacionalmente se han dedicado a entrenar? No. Que digas tú, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que hasta los 18 años, como digo yo, sí están a tope con el voleibol. A partir de los 18 años ya empiezan la universidad, bueno, 17, 18 años empiezan con la universidad y ya empiezan a planearse su futuro. Nosotros tenemos entrenadoras que están con las niñas chiquititas, con las benjamines, con las alevines, le transmiten los conocimientos que nosotros lo hemos transmitido, los entrenadores que hemos estado en el club. Pero claro, llegan a una edad que tiene que decidir o su carrera o seguir con el voleibol y no lo suelen combinar. Entonces hay poca gente a nivel general en el mundo del voleibol aquí en Canarias. De cada 100 entrenadores que empiezan en la base, de juveniles, niños juveniles que cogen grupos de niñas o niños, pues se quedarán 3, se quedarán 4. Después estamos los de siempre. Ustedes como se dice, la vieja guardia, que esa no desaparece, va a ser que renace. Digo, la vieja guardia, además entre nosotros lo hablamos, entre las viejas guardias lo hablamos, es que no aparecen entrenadores y entrenadores que sepan. O sea, tú puedes poner a alguien a dirigir un grupo de niñas o de niños y no... O sea, no lo viven. No. Por eso digo que a veces es un compromiso por decir, es algo que tengo que hacer. Yo prefiero pagar un poquito más
y traer a alguien profesional que poner a alguien por poner, para tapar un hueco. Evitamos, lo que estamos intentando hacer en el Club Voleibol Guía es no tapar huecos, sino poner profesionales a cargo de cada grupo, que les enseñen, ya no solo que les enseñen a jugar a voleibol, sino que aprendan un poquito todo el mundo del deporte. No es solo darle dedo, de antebrazo, no, todo lo que conlleva de eso. Y en eso estamos, en el club estamos en eso. Y estamos hablando, 250 fichas me dijiste antes. Sí, sí, te digo ese número porque yo creo que hasta puede ser más. ¿Y cómo distribuye? Porque si estamos hablando, me estabas hablando antes, por ejemplo, las que van a jugar a la Superliga, estamos hablando de 14 jugadores. Tenemos 21 equipos. 21 equipos, 21 eso es lo que te iba a decir, como distribuyes tú tantos niños. Y el año que viene prevemos tener casi 28 equipos. ¿Y cuántos puedes llegar a tener por categorías? De 2 a 3 por categoría, por lo menos. Sí, sí, tres equipos. Nosotros decimos siempre, lo ponemos por colores: alevín blanco, alevín celeste, alevín azul, ponemos varios colores para distinguirlo. Y si aparecen patrocinadores, pues le llamamos pues alevín no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero prevemos para la temporada que viene, yo creo que podemos llegar a 28 equipos. Estamos con 21 equipos. Tenemos el espacio que tenemos, entrenamos al aire libre y en el pabellón de guía, porque no, en el pabellón se nos hace chico, y tenemos que bajar a la cancha donde yo comencé a jugar, y ahí entrenamos durante la semana. Está toda la semana ocupada el albergue también, porque no hay hueco arriba en el pabellón. Y a ver si sale el proyecto de las infraestructuras deportivas y se consiguen más. Sí, ahí están en ello, ahora van a hacer otra fase, por lo visto, donde van a poner el gimnasio al lado de donde estaban las pistas de tenis. Van a poner el gimnasio, bueno, te hablo así, yo sé que lo he oído y me han dicho. Está por encima, están haciendo una reestructuración y a veces lo que dices tú, esas necesidades también que ustedes como clubes expongan y sobre todo lo que dices tú, que sea una realidad y aprovechando, has nombrado esa mención, aprovechando que estamos en la tele también, aprovechado para todas esas personas que nos están viendo, si hay empresarios o patrocinadores que nos estén viendo, también lo mismo, que invertir en deportes, invertir en salud y aprovechar. Sería bonito que las empresas, sobre todo, y aquí hay muchas empresas aquí en el norte, que apostaran un poquito por el deporte. Porque no hay mucha... En este caso somos dos equipos que estamos en competición nacional, que es el balonmano y es el voleibol, el balonmano en Galda y el voleibol en Santa María de Guía. Desconozco si seguramente a nivel individual también hay muchos que compiten a nivel nacional, muchos deportistas que compiten a nivel nacional. Y lo que sí nos hace falta es ese apoyo de empresas, es verdad. Y nosotros este año, es verdad que lo hemos tenido, nos han echado una mano en lo que nos han podido. Bueno, llevamos 3 años con varias empresas que nos han ayudado, pero sí es verdad que si apostaran un poquito más las empresas por el deporte, el norte iría mejor. El norte iría mejor porque habría más salud. Y además usted tiene, solemos decir, esa inversión de que estamos hablando a nivel nacional, son billetes, son unos costes que si hacemos balance, como dices tú, a ver, es lo que dices tú, el presidente tiene que sacar dinero de su bolsillo y a veces un planteamiento que dices tú, pero luchas, como dices tú, te vas a veces con el ronroneo en la cabeza, ve cómo lo hacemos, pero te mantienes ahí por lo menos firme porque crees en esto. Y aprovechar lo que digo yo también, que a veces la gente dice, yo por circunstancias he vivido también eso, que a veces tocas a un empresario y si es que todos vienen a mí, que a veces esa sensación súper extraña, pues también lo dices tú, Yeyo, es que parece que no hay más nadie, que, como ya he colaborado un año, el venir y decir, yo es que parece que todos vienen a mí y después otros, que también hay que reconocerlo de forma privada, que no quiere que coste ni su logo ni su nada, te dice, venga, yo te ayudo con esto. Y a veces son más los que no quieren que se sepan, no quieren aparecer que los que aparecen. Para no ir los demás clubes. Y no solo eso, sino lo que hablamos antes, a lo mejor dices tú, crees en este proyecto y dices, pues mira, pero me mantengo en la sombra, pero mira, yo creo en esto o por cualquier otra circunstancia, pero que a veces que también creer en el deporte, como bien decimos, el deporte de salud, y siempre ha sido una aportación que en mi caso yo lo veo como así, como es una inversión
Es una inversión por salud, por personas, por niños, por adolescentes que estén haciendo un deporte. Yo lo considero una inversión bien hecha, por lo menos para mí. Yo pienso lo mismo que tú. La mejor inversión que se puede hacer es en la juventud. Y nosotros trabajamos con juventud. Todos los deportes, trabajamos con niños, con niñas, con gente más joven, o sea, con todas las edades. Y lo que hablamos antes, incluso a veces con inclusión social, que a veces tiene que ayudar a la familia para que el niño vaya a entrenar también, incluso para comer, que eso también hay que entenderlo, que a veces no vemos esa faceta del deporte, eso es mención personal por cosas que conozco, y a veces nos olvidamos de que hacen una gran labor y es una inversión que, vuelvo y repito, por salud, y que sacamos a mucha gente, nos guste o no nos guste, sacamos a mucha gente, muchos jóvenes, de las calles. Y no es mejor que tenerlos entretenidos en una cancha practicando un deporte que en un parque haciendo lo que no tienen que hacer. Eso también es una inversión, un planteamiento que no tenemos que hacer. Y el mejor remedio es el deporte. El deporte. Y lo vamos a tener siempre ahí. Y sabes dónde van a estar, dónde vais a buscarlo y lo que están haciendo. Ya no solo eso. Y hacen un buen deporte, hacen salud y... Que si es un buen club o con muy buena disposición a ya no solo a entrenar, sino a educar. Y valores. Los valores, exacto. Ya verás, yo creo que, como te dije antes, el norte va para... Se hablaría muy bien del norte, porque de la época mía, no sé si tú te acuerdas, lo que era antes había mucha droga, había mucho de todo. Yo hace tiempo que esa parte tan mala que vi en una época que yo viví. Hubo un hecatombe exageradísimo. Que hubo, y tú sabes más o menos de lo que hablo. Somos casi, por eso te digo, entrenabas a chicas que son de mi edad. Pues yo eso no, imagínate, si lo viví no lo viví. Muchos años que no lo veo. Y es verdad que ha bajado. Sigue existiendo, todos lo sabemos, pero es verdad que no es esa sensación de que los que pueden ser de nuestra generación, de la tuya como de la mía, que lo veía y dices tú, yo soy mi madre, ¿qué va a ser de su vida? Y algunos Dios los tiene acompañándole porque decidieron un camino que no era el correcto. Gustavo, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Pues ya hemos cumplido una horita ya, la bromita y todo. Mira, nada, de decirle a todo el mundo que practiquen deporte, sea el deporte que sea, que se lo pasen bien, que disfruten en lo que decidan hacer y sobre todo que ayuden a los clubes, no a las empresas, sino en general a las instituciones. A las madres, a las instituciones, a las madres, a los padres, que ayuden a los clubes, que se informen bien quién entrena, quién no entrena, cómo se entrena y ayudar un poquito en el desarrollo del niño o de la niña a que compita, sea buen nivel, sea un nivel alto, sea un nivel medio, pero que disfruten. Sea un nivel bajo, pero que disfruten, pero que confíen en el trabajo que se está haciendo, que lo digo de muy buen conocimiento, que todos los clubes trabajan con objetivos reales, con objetivos de hacer deportistas. Si se consigue un campeonato de Canarias, pues bien, si no se consigue, igual de bien, pero que nos apoyen, a las madres y a los padres que nos apoyen, que es lo que nos falta un poquito, que es lo que se está yendo... Lo que dijimos antes, la línea fina esa que estamos pasando, que se frene esa línea. Que confíen en el trabajo, que confíen en el trabajo y... Antes hablábamos de, ya esto para despedirnos, hablamos de 21 a 28. Si se quieren inscribir, también para que esos padres, esas madres que ahora les han metido el gusanillo te están escuchando, si quisieran inscribirse con ustedes para formar parte del club, ¿dónde tendrían que ir? ¿Dónde podrían ponerse en contacto? Aprovechen. En el Facebook del club, en Club Deportivo, en el Club Voleibol Guía, en el Facebook, en el Instagram, ahí está mi número de teléfono, nos pueden llamar en cualquier momento y si no se pueden desplazar al pabellón de guía, al pabellón Beatriz Mendoza Rivero, que ahí estamos todas las tardes, desde las 4 hasta las 10 de la noche, entrenando a voleibol con distintos grupos, distintas edades, tanto niños como niñas. Aprovecho para decir que estamos, hace 2 años no teníamos masculino y hoy día tenemos desde Benjamín, Alevín, infantil, cadete, nos falta solo el juvenil, el junior y el senior, solo nos falta la categoría juvenil masculina para tener toda la cadena ya masculina ya. Por vistas de resurgir lo masculino también. Sí, ya
Ya tenemos cerca de 50 niños y cada vez se están apuntando más, le está gustando más este deporte, lo están viendo mucho más también, pues se está consiguiendo a nivel de Canarias muchos títulos con el Guagua, con el Olímpico y demás, se está consiguiendo títulos nacionales. Y nada, animarles a que vayan al pabellón de guía si les gusta el voleibol y si no les gusta que vayan a probar, a ver si les gusta, tanto los niños como las niñas. Y nada, un llamamiento a las madres y a los padres que lo lleven, que ahí estamos. Pues eso, Gustavo, un placer. Nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias por la invitación y por visibilizar un poquito más este deporte. Siempre que haga falta, eso tú sabes que por mi parte, igual que por la de José, tú sabes que en ese aspecto no hay problemas. Intentamos, como digo yo, que a veces le damos más visibilidad a los deportes mayoritarios y si por algo nos hemos regido aquí, es por dar visibilidad a eso que a veces nos olvidamos y es verdad que ustedes han corrido últimamente con un poquito de suerte porque también se están haciendo retransmisiones, están haciendo un poquito más visible, que antes se olvidaba, que dices tú, ¿cómo veo un partido de vóley? Verdad que en los últimos años, pero con la lucha y la constancia de ustedes de pico pala, como digo yo, se han ido consiguiendo esas cositas, pero que hace falta más visibilidad también. Sí. Eso nunca lo pidemos, que la próxima temporada sea igual o mejor. Veremos. Y si es peor, coge fuerza pues para la siguiente sea no, pero el esfuerzo está hecho. Yo lo digo porque el esfuerzo está hecho, pero seguro que se consiguen todas las metas que ustedes se propongan. Gracias, y ojalá, sobre todo ojalá conseguir esas metas. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable y nos vemos la próxima semana.